Estimados estudiantes, sean bienvenidos a esta lección sobre periodismo narrativo. Soy Cristian Aguilar, periodista de profesión, y hoy veremos cómo el periodismo narrativo nos permite atrapar al lector con las armas del mundo de la literatura. Me gustaría iniciar con una frase de Gabriel García Márquez que dice así: "El periodismo me ha ayudado a establecer un estrecho contacto con la vida y me ha enseñado a escribir. La obra creativa, de fantasía, ha dado valor literario a mis trabajos como periodista". Cuando termine esta presentación, conocerás cómo puedes aplicar el periodismo narrativo en tus trabajos para acercar a los lectores a la realidad, aplicando herramientas literarias que permitan hacer más amena la lectura. Finalizando esta presentación, escribiremos un trabajo periodístico hasta la próxima clase y los mejores serán publicados con sus nombres en la página web del periódico digital 10 minutos. También podrán descargar un libro sobre periodismo narrativo en formato digital que les será proporcionado al final de la clase. Muy bien, iniciemos. Soy Cristian Aguilar, licenciado de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Mayor de San Andrés. He trabajado como editor general del periódico gratuito 10 Minutos en Bolivia. He sido cofundador del Club de Periodismo Buena Fuente. Recientemente escribí una crónica periodística sobre la militancia del líder aymara Felipe Quispe Huanca el Maicu como un encargo especial de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, que es parte de las labores que lleva adelante esta institución pública para preservar su historia ahora que fue declarado como héroe departamental de La Paz. También fui becado para estudiar periodismo narrativo en la Universidad Federal de Paraná, una de las mejores universidades de Brasil. También he trabajado como periodista del periódico digital de Herbol y como periodista de la agencia de noticias Fides ANF. Fuera del trabajo me considero un coleccionista de historias. En mis ratos libres me gusta consumir todo tipo de historias, ya sean en formato de novelas, cuentos, crónicas, reportajes, radionovelas, obras de teatro, series, películas, cortometrajes, anime, cómics, mangas, audiolibros e incluso platico con amigos sobre relatos interesantes sobre sus vidas. En esta presentación abordaremos los siguientes temas sobre periodismo narrativo: introducción y definición. Veremos un poco de historia acerca del libro de A Sangre Fría de Truman Capote, quien es considerado el padre de la novela de no ficción. También veremos el libro Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, que es representante del periodismo literario en América Latina. También veremos la historia sobre Alex Ayala, sobre los libros que escribe, en especial sobre Rigor Mortis. A pesar de ser de nacionalidad española, es uno de los representantes del periodismo narrativo en Bolivia. También veremos el libro de John Hersey sobre Hiroshima, que es un seguimiento de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Es un relato apasionante y es considerado el verdadero inicio sobre la novela de no ficción. También tenemos recientemente a nuestra galardonada Svetlana Alexievich con su libro Voces de Chernobyl, que ha sido ganadora Nobel de Literatura de 2015. Bien, iniciamos con lo primero, que sería definir qué es el periodismo narrativo. Para Leila Guerrero, el periodismo narrativo es la convicción de que las historias deben ser narradas. Requieren principalmente de un lenguaje, es decir, un vocabulario amplio y acertado para cada situación. Requieren de ritmo, es decir, que es la armonía que se forma como parte para hacer la lectura más amena, más fluida. Tratan acerca del punto de vista, aprender a ver el lado más interesante de un hecho para que éste pueda ser retratado de una forma que pueda incluir las armas del mundo de la literatura para hacer más amena la lectura. También requiere de fuentes, es decir, extraer material, todo tipo de información que sea necesario para construir nuestro relato y que no pase de ser de un escrito periodístico a uno literario de ficción. Es decir, utilizar suficientes fuentes para que nuestros escritos estén bien sustentados. Y finalmente la precisión, que es el elemento que le da sentido a la labor periodística, que trata de ser lo más correctos o lo más fieles a lo que ha pasado en la vida real. Iniciemos con Truman Capote, nacido en 1924, fallecido en 1984. En 1966 escribió el libro A Sangre Fría, que fue su trabajo más celebrado. Acuñó el término de non-fiction novel, o también llamada novela de no ficción, y este libro le tomó 5 años de investigación y cuenta el asesinato de la familia Clutter.
Este asesinato salió en los periódicos, ustedes lo pueden buscar, lo pueden investigar. Truman Capote lo que hizo básicamente es estar en búsqueda de este tipo de historias, algo que le llamara la atención. Cuando se enteró del asesinato de la familia Clutter, empezó a iniciar su investigación y esto le llevó años recolectando relatos, hablando con diferentes personas, e incluso habló con los asesinos, con los dos asesinos de la familia Clutter, cuando estos ya fueron apresados por la policía y de hecho condujo a uno de ellos hasta el día de su muerte, cuando fue condenado a la pena de muerte. Ya también se ha llevado al cine en 1967, así que los que gusten también pueden ver la película. Y en su lanzamiento, esta novela esta novela de no ficción, este gran reportaje periodístico, vendió más de 300,000 ejemplares solamente el día de su lanzamiento. Bien, pasemos de Estados Unidos a Colombia. Nos encontramos con nuestro querido Gabriel García Márquez, nacido en 1927 y fallecido trágicamente en 2014. Si bien es cierto que Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura, no lo ganó por algún trabajo periodístico, sabemos que lo ganó por 100 años de soledad, pero hoy vamos a hablar sobre uno de sus trabajos periodísticos, porque Gabriel García Márquez trabajó por muchos años en el periódico El Espectador de Colombia. Eh, Vamos a hablar acerca de su libro, que es Relato de un náufrago, que es la historia acerca de Luis Alejandro Velasco. Él ha trabajado en la búsqueda de hechos que desembocaron en el naufragio. Eso es lo que le ha permitido desenterrar esta historia, y lo ha publicado de forma seriada en el periódico en el Espectador de Colombia en 1955. Es decir, que las entrevistas que realizó con Luis Alejandro Velasco, que fueron varias entrevistas de varias horas, no se publicaron todas de golpe porque es un relato muy largo. Entonces se fue publicando de forma seriada en el periódico y la gente hacía filas para poder comprar el siguiente número, porque la historia estaba muy interesante y a la gente le interesaba saber sobre la historia. Y no solamente era la misma historia contada desde un punto de vista más bonito, sino que incluía muchos datos nuevos que se les habían pasado a todos los anteriores medios porque no habían profundizado suficiente en la historia. ¿Ya? Imagínense, en 1955 sale el periódico, y no es hasta en 1970 que el periódico, o mejor dicho, la historia, se compila y se vende en forma de libro. ¿Ya? Esta historia tiene descripciones realistas sobre lo que fue el naufragio. Fueron, si no me equivoco, 10 o 11 días que estuvo en el mar. Es una de las historias más fascinantes de Gabriel García Márquez. Les recomiendo mucho leer. Bien, hablemos más sobre un autor que ha estado trabajando aquí en Bolivia últimamente. Es un periodista de origen español que ha ganado el Premio Nacional de Periodismo en 2008, y me refiero a Alex Ayala. Fue director del diario dominical de La Razón, fundador de la revista de no ficción Pie Izquierdo, y uno de sus libros más galardonados ha sido Rigor Mortis, la normalidad es la muerte, que retrata la muerte en Bolivia visto desde diferentes puntos de vista, desde diferentes culturas, utiliza anécdotas y historias que han pasado en la vida real. Ya es un periodista especializado en el periodismo de viajes, que trata acerca de ir a diferentes puntos donde los periodistas por lo general no pueden ir. Si ustedes saben, un periodista por lo general se queda atrapado en la ciudad donde trabaja, porque es ahí donde ocurren la mayor parte de cosas, pero hay muchas historias que son dignas de contarse que están fuera. Entonces lo que hace Alex Ayala es viajar para poder conocer, recolectar esas historias y mostrarlas en el periódico. Una vez que han alcanzado cierta madurez, o mejor dicho, un cierto número de series o publicaciones, entonces las recopila y va publicando sus libros. Bien, pasemos con uno de mis periodistas favoritos, que es John Richard Hersey, que nació en 1914 y falleció en 1993. Fue un escritor y periodista estadounidense, ganador del premio Pulitzer. Si no lo saben algunos, el premio Pulitzer es uno de los premios más reconocidos del periodismo a nivel mundial. ¿Ya? Y se ha ganado este premio gracias a su libro de Hiroshima, que trata acerca de las secuelas de la bomba atómica arrojada sobre Hiroshima en Japón.
durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que él hizo es entrevistar a los sobrevivientes de las bombas para conocer qué es lo que estaban haciendo antes de la caída de las bombas, lo que pasó justo después de la caída de las bombas, cómo sobrevivieron a las secuelas. E incluso volvió años después para poder hablar con ellas, para conocer las consecuencias de la bomba muchísimos años posteriores a la guerra. Ya entonces, en su descripción trata acerca de la situación política, económica y social que han vivido estas personas y Japón en general después de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, hablemos de Svetlana Alexievich. Mil disculpas si no lo pronuncio bien. Es de origen bielorruso. Es ganadora del Premio Nobel de Literatura de 2015. Su libro galardonado, el que ha ganado el Premio Nobel, es Voces de Chernobyl, y este es uno de los grandes hitos del periodismo narrativo, porque, como les había dicho anteriormente, Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel, pero no por un trabajo periodístico, sino por uno literario. Esta es la primera vez, con Voces de Chernobyl, que un periodista gana un Premio Nobel gracias a contar una historia real, o sea, una historia periodística, ¿ya? Y habla acerca sobre del desastre nuclear de Chernobyl en Ucrania. Svetlana lo que hizo es realizar más de 500 entrevistas con diferentes víctimas del desastre nuclear a través de 10 años. ¿Ya? Entonces han sido 10 años de trabajo en las que ha entrevistado a estas personas y ha podido desnudar la realidad de lo que ha pasado en aquel entonces y la crudeza de las personas que han sufrido en carne propia el desastre nuclear. ¿Ya? Entonces, en su descripción hay factores igual políticos, legales, científicos, humanos. Se ve el desastre nuclear en Ucrania desde varios puntos de vista y ese es un gran punto a favor que tiene Svetlana cuando cuenta sus historias. Bien, con eso hemos hecho un repaso acerca del periodismo narrativo. Hemos visto cómo trabajan algunos periodistas y bueno, recordemos que los hechos deben ser contados y no hay mejor manera que hacerlo que escribiendo. Entonces, les propongo algo para la próxima clase. Lo que vamos a realizar es encontrar un hecho interesante en nuestras vidas, en las vidas de otra persona, escribirlas en formato periodístico con una extensión de 300 palabras para la próxima clase. Les voy a adjuntar uno de los libros que hemos visto en esta clase para que puedan leerlo, para que lo puedan utilizar como referencia. Y recuerden siempre que deben escribir sobre algo que les guste. Les adjunto uno de los libros que hemos visto aquí en la clase. Y recuerden escribir siempre sobre algo que les guste. ¿Ok? Quiero despedirme con esta frase de Ryszard Kapuscinski, uno de los grandes periodistas de todos los tiempos también, que dice: para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima, futuros periodistas.